Buenas noches. Les voy a explicar el día de hoy lo que es la región escapular. Y en la misma vamos a ver los planos, vamos a ver los triángulos de la axila, por lo que ya podemos dar inicio. Iniciamos con el plano superficial. En el mismo, ¿quiénes lo conforman? Tenemos al músculo deltoides, ¿qué podemos hablar del mismo? Se origina del acromión, del borde anterior de la clavícula y por último del labio inferior de la espina escapular posterior. Ahora vamos a hablar del músculo trapecio. A ver, del músculo trapecio podemos saber que se encuentra por esta parte. Asimismo, nos concede el movimiento horizontal nos conforma o nos concede el movimiento horizontal. Y por último, ¿por qué es nervio está inervado? Vamos a hablar entonces del par craneal número 11. Par craneal número 11, o también llamado espinal. Listo. Ya hablando ya habiendo hablado de este músculo, podemos continuar con el plano profundo. ¿Quiénes lo conforman? El músculo supraespinoso, y listo. Si tenemos al supraespinoso, ¿a quién tenemos más? Al infraespinoso. También de esta manera podemos contar con dos músculos que vemos aquí, el redondo menor y el mayor. Menor y mayor. Listo. Vamos a hablar a continuación de lo que es triángulos de la axila, posterior específicamente. Vamos a conocer sus límites y contenido, y a conocer a sus tres triángulos. Tenemos el triángulo homotricipital, el cual lo podemos ubicar aquí. Al cuadrilátero húmero-tricipital, lo podemos ver acá. Y por último, tenemos el triángulo húmero-tricipital, o también llamado por los amiguis el Avelino Gutiérrez, el cual lo observamos aquí. Dicho esto, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El triángulo homotricipital, ¿cuáles son sus límites? Como dio aquí. Por arriba de este triángulo conocemos al redondo menor. Por debajo tenemos al redondo mayor. Y en la parte lateral o externa vamos a conocer a la porción larga del tríceps. Y lo vamos a abreviar de esta manera: porción larga del tríceps, o PLT. Ahora, hay que conocer su contenido. Tenemos a la rama circunfleja. Rama circunfleja. Subescapular. Rama circunfleja subescapular. Ahora vamos a hablar de lo que es el cuadrilátero húmero-tricipital. Lo vamos a ubicar aquí y por arriba, ¿con quién nos encontramos? Con el redondo menor. Así
y por debajo el redondo mayor. ¿Qué no encontramos en la parte externa o parte lateral? Nos encontramos con el húmero, un hueso largo muy famoso. Y por dentro, al conocidísimo porción larga del tríceps. Ahora, ¿qué debemos de saber del mismo? Aparte de que se está topando con el húmero, hay que conocer cuál es el contenido a continuación. Por lo cual vamos a hablar de la arteria humeral profunda. Listo. Arteria humeral profunda. Ahora vamos, y por último, y por ello lo menos importante, va a ser el triángulo humerotricipital. O como ya les dije, Avelino Gutiérrez. Acá lo podemos observar. ¿Y qué vemos encima del mismo? O en la parte de arriba. Tenemos al redondo mayor. Redondo mayor. Y en la parte interna o medial tenemos la porción larga del tríceps. Y en la parte externa o lateral nos encontramos con el húmero. Pero ahora hay que tener en cuenta algo. Vamos a estar junto al cuello quirúrgico, lo cual va a ser diferente a lo que el otro era el húmero simplemente. Cuello quirúrgico. Ahora, hay que conocer el contenido del mismo. Y en este sería arteria circunfleja arteria circunfleja humeral profunda. Digo, humeral posterior, ¿sí? Casi me equivoco. Listo. Arteria circunfleja humeral posterior. Conociendo todo este compendio de datos, ya se te va a poder hacer más ligero lo que es cada uno de estos componentes. Sabiendo esto, ya podemos continuar con el siguiente apartado. Gracias. Listo. Continuando con el tema en cuestión, voy a hablarle ahora del manguito de los rotadores. Es el que se encarga de los movimientos del brazo en cuestión y lo conforman 4 músculos. Entre ellos está el supraespinoso, subescapular, infraespinoso y redondo menor. Vamos a hablar del supraespinoso. ¿Quién o cuál es el nervio que lo inerva? El supraescapular. El nervio supraescapular. ¿Dónde es su origen? ¿De dónde proviene ese músculo? Proviene de la fosa supraespinosa y dónde se inserta o dónde culmina este músculo. Podemos observar que es en el tubérculo mayor del troquito. ¿Dónde queda eso específicamente? Queda en la cabeza del húmero, es decir, en esta parte. Luego vamos a hablar del músculo subescapular. ¿Cuál es el nervio que lo llega a inervar este músculo? Bueno, sería el nervio subescapular.
Ok, teniendo en cuenta que lo inerva el subescapular, ahora vamos a hablar de su origen. ¿De dónde proviene? Bueno, sería en la fosa subescapular. Listo. Ahora hay que hablar de no su origen, dónde termina o dónde se inserta. Bueno, en el último lugar que lo vamos a encontrar a este músculo sería en el tubérculo menor del tróquimo. ¿Y dónde está su origen? Está muy cercano al tróquimo. De igual forma, en el útero. Ahora hay que hablar del músculo infraespinoso, el que está por debajo de la espina de la escápula, en la parte posterior de la misma. Podemos observar que es este músculo, el que es más grande. ¿Cuál es el nervio que se encarga de esto? De igual forma que el supraespinoso, es el nervio supraescapular. Supraescapular. Listo. Ahora hay que conocer su origen. ¿De dónde es que proviene? Ok, vamos a hablar que sería de la fosa infraespinosa. Proviene de la fosa infraespinosa. ¿Y dónde se inserta como tal? Sería en el troquíter simplemente. Troquíter. Ahora hay que hablar por el último músculo, que sería el redondo menor. Hablando del mismo, hay que conocer que el nervio que lo llega a inervar sería, acá conocemos que es esencial, ya lo hemos visto anteriormente, pero también tiene otro nombre, que sería el nervio circunflejo. Circunflejo. Nervio circunflejo o axial. ¿Dónde es su origen? Bueno, del redondo menor sería listo. ¿Cuál sería? El borde externo de la escápula. Le voy a explicar. La escápula se divide por tres bordes. Uno de ellos es el externo y es el que se encuentra en la parte o mirando hacia la parte lateral. Segundo, y por último también tenemos a donde se inserta, al igual que el infraespinoso en el troquíter. Listo, en el troquíter. Ya conociendo el manguito de los rotadores, les voy a explicar de algo que sucede muy común en el ámbito clínico. Sería la tendinitis del manguito rotador. ¿A cuál es el músculo que llega a comprometer este tipo de casos clínicos? Sería a este, al supraespinoso, por eso mayor luxación en ese caso, o lesión. Y también hay que conocer que aparte de que sucede en el manguito rotador, en el músculo supraespinoso, también lo acompaña allí en esa misma parte, en la bolsita o bolsa sinovial subacromial. Y el acromio es una parte que pertenece a la escápula.
que está con articulación con la cabeza del útero. Conociendo esto, podemos continuar con el siguiente. Ahora hay que hablarles del círculo vicariante de la escápula. El círculo vicariante de la escápula, como lo pueden observar, son dos arterias que se dividen y cual su función es irrigar a toda la escápula como tal. Esta es la primera arteria y que está con el nombre de la A. Con el nombre de la A, con la letra A, digo, y que es la arteria subclavia. Subclavia. Y la otra arteria que vemos por aquí, que está con la letra B, se llama arteria axilar. Ok, la arteria axilar y la arteria subclavia. Ahora voy a hablar de las otras arterias que comprenden este mismo círculo. Por este lado tenemos a la arteria dorsal de la escápula, ¿sí? No todo es memorizarse, también hay que comprender lo que estamos aprendiendo en este caso de la escápula. Y les digo como tal, como esta es una vista posterior, esta sería la arteria más cercana a la parte dorsal, y dorsal es un plano anatómico que se refiere a la parte posterior de nuestro cuerpo. Y listo. Por aquí arriba, la que está completamente pintada de rojo, le colocamos el nombre de arteria supraescapular. Arteria supraescapular. Y la que está aquí debajo recibe el nombre de arteria subescapular. Y listo. Ya completado una vez este círculo vicariante, les voy a explicar un caso. En el círculo vicariante sucede algo muy común, que puede llegar a ser una agregación plaquetaria o un trombo, que se llega a dar en una de estas arterias, puede ser la subclavia o la axilar. Pero hay que saber algo. Hay dos tipos de irrigaciones, ¿sí? Una es la irrigación terminal, que se da en el corazón, y otra es la irrigación colateral, que se da en estos casos, en estas estructuras. En esta estructura, como tiene una irrigación colateral, si se llega a tapar alguna por una trombosis o agregación plaquetaria, lo que va a suceder es que no va a haber un problema tan moderado por el hecho de que ya hay otra arteria que se conecta junto a la misma, y lo que va a lograr es que toda esta escápula se va a seguir nutriendo a pesar de que una de las arterias ha sido tapada. A comparación del corazón sabemos, o les voy a comentar, que tiene una arteria coronaria. La misma, su función es oxigenar y nutrir al miocardio, el músculo que es el causante del bombeo del corazón. Esa es su función como tal. Y cuando esa arteria coronaria se llega a ocurrir una agregación plaquetaria o por el mismo colesterol, el oxígeno y los nutrientes suficientes para la arteria coronaria, para el miocardio, que llega a partir de la arteria coronaria, el miocardio no se va a oxigenar como tal y por ende va a fallar, su función no va a ser la que se requiere. Y así es como sucede a lo que llamamos infarto. Infarto, es decir, la arteria coronaria no le llega el suficiente oxígeno y por ende el miocardio no cumple su función como tal. ¿Y por qué? Porque tiene una circulación terminal. En cambio, el círculo vicariante de la escápula tiene una circulación colateral. Y diciendo esto, ya podemos culminar este tema. Muchas gracias.